Bienvenidos todos a Sondela Podcast. El día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a mi hermano Diego Bermeo. ¿Cómo estamos, David? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, también emocionado de estar aquí, feliz. O sea, tengo la oportunidad de entrevistarte y que nos platiques acerca de un viaje que era tu viaje Sondela, que era el viaje que más tenías ganas de hacer en algún punto en tu vida y que ya lo pudiste hacer. Primero que nada, quiero que sepan todos que este es el Amazonas, a donde te tocó viajar. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Qué sientes ahorita que cumpliste un sueño y que ya fuiste al viaje que más soñabas en toda tu vida a tan corta edad? Es una mezcla de emociones. La primera es alegría, felicidad, también orgullo de haberlo podido hacer realidad a tan corta edad, de atreverme, de haber dicho de que, a ver, es un lugar donde la selva del Amazonas es un lugar gigante y un lugar donde si tú escuchas, vas a ir a la selva del Amazonas sin nada planeado, a ver qué te encuentras, a ver a quién conoces, y la idea es meterte a la selva lo más adentro que se pueda. Pues es un viaje que puedes pensar en muchas limitaciones, ¿no? Entonces, siento mucho orgullo de haberlo hecho, estoy muy feliz y volteo para atrás y lo veo y digo, muy agradecido también por haberlo podido hacer realidad y voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Pues, qué chingón que lo hice. Qué bien. ¿Y no sientes así como, ¿y ahora qué? No, a mí no me pasa eso con los viajes porque creo que el mundo es demasiado grande, entonces cada vez me dan más lugares y la bucket list, en vez de irla haciendo más corta, cada vez se va haciendo más grande. Entonces Sí. tenemos mucho por enfrente y también algo que platicábamos la vez pasada, que es que regresar a los lugares o ya haber ido a un lugar no te limita a volver a tener una experiencia ahí. Y fue algo que me pasó justamente aquí con el Amazonas, que en un año, en un lapso de 6 meses, pude ir 2 veces. Que te tocó primero ir tú solo y después ir con Sondela, ¿no? Sí, primero llega este viaje en un momento muy especial de mi vida. Yo siempre había tenido el deseo de conocer el Amazonas. Te he platicado que mi papá a mí me puso en mi cuarto un mapamundi gigante en una pared de mi cuarto. Y la bandera de Brasil era tu favorita, ¿no? Sí, también me encantaban las banderas, entonces la bandera de Brasil era así como, no sé, me encantaba y luego veía el mapa y en el mapa veía 2 lugares, uno era África y otro era Amazonas, porque el mapa no nada más era de países, sino tenía ahí como la topografía y así, ¿no? Ahí voy, nada más una cosa. ¿El Amazonas está nada más en Brasil? No, el Amazonas abarca creo que 9 países de Sudamérica. Pero la mayor parte en Brasil. Sí, la mayor parte en Brasil. Nada más es algo bien, nada más para poner en perspectiva que 1/3 de todo Sudamérica, de todo lo que tú ves en el mapa, 1/3 de todo ese territorio es de la selva amazónica. Ala. Es el río más largo del mundo, Okay. el río Amazonas. Entonces cruza por diferentes países. El país con mayor cantidad de territorio es Brasil, pero también va por Perú, por Bolivia, por Ecuador, por Colombia, por Venezuela, por Guayana Francesa y otros más. Ya, muy bien. ¿Y cómo fue este viaje que tú hiciste? Quiero que nos platiques de las 2 experiencias que tuviste, yendo tú solo a escautear, como tú dices, sin planes a lo mejor, o con planes que podían moverse mucho y necesitabas mucha flexibilidad, a después ir con Sondela. Pero ¿cómo fue la primera vez que fuiste? Como llego ahí, te digo, o sea, el deseo nace mediante eso, mediante ver el mapa y decir, a ver, el Amazonas. Y pensar en todo esto, ver a Steve Irwin con animales y decir, ¿sabes qué? Yo quiero una experiencia así. ¿Dónde es el mejor lugar para tenerla? Pues la selva más grande del mundo y el río más largo de este planeta, ¿no? Entonces, me empiezan a hacer esta curiosidad. Empezamos con lo de Sondela, hacemos un viaje a Perú. El primero al que me toca a mí ir como embajador. Y digo, a ver, ¿qué más puedo conocer de Sudamérica ya estando ahí, terminando el viaje con el grupo de Sondela? ¿Qué más puedo conocer que esté ahí en Sudamérica? Y pues inmediatamente me hizo clic el Amazonas. Entonces, ¿cómo llego ahí? Termino el viaje de Sondela en Perú. Y digo, bueno, pues voy a empezar en el Amazonas de Perú. Y tomo, lo único que tenía reservado era mi vuelo de
a Iquitos, que es una ciudad en Perú. Es la ciudad más grande del mundo que no tiene conexión por carreteras. Solo puedes llegar o por avión, volando, tiene un aeropuerto, o por el río, navegando. Viven 500,000 personas. Y hay un tuk-tuk por cada 10 personas. Wow. Sí, un mototaxi. Entonces toda la ciudad está llena de mototaxis. Vuelo de Lima a Iquitos. Y Iquitos está cerca de donde empieza el río Amazonas. De donde es un lugar donde se juntan otros dos ríos. Y el Marañón y el Uyuaki, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero se juntan dos ríos y se forma el río Amazonas. Entonces, Iquitos está cerca de ahí, como 1 hora más o menos. Entonces, vuelo a Iquitos, llego a Iquitos y llego sin ningún tipo de plan. Tenía el vuelo para Iquitos y tenía el vuelo de regreso de Manaus, que es una ciudad en el Amazonas de Brasil. Entonces, vuelo a Iquitos y llego ahí a ese lugar. Es una ciudad un poco caótica porque, te digo, hay muchos mototaxis, hay mucho ruido, está un poco sucia, no es una ciudad bonita. Toda la gente que quiere ir al Amazonas desde la parte de Perú tienen que llegar a Iquitos. Idealmente sí es ahí de donde arrancan todos, porque es donde hay aeropuerto, entonces llegas ahí. Sí puedes llegar por barco, pero está un poco muy difícil. Entonces más del 99% empiezas en Iquitos. Entonces llego yo a Iquitos y digo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy buscando? Entonces lo que yo quería hacer era tener una experiencia que me permitiera vivir la selva del Amazonas full. Entonces meterme, acampar ahí en la selva, ver animales en el estado salvaje, pescar, todo esto, ¿no? O sea, como la selva real. Llego y me encuentro con mucha oferta turística de ven al centro de conservación de animales donde tenemos 3 anacondas gigantes que te puedes poner en los hombros y tomarte una foto y están enjauladas. Y digo, a ver, ese tipo de cosas no es lo que yo estoy buscando, no es lo que yo quiero. Claro. Entonces no me encontraba con eso, y me encontraba con eso, y me encontraba con eso. Era enero del 21 y acababa de pasar la pandemia el año pasado, estaban muy necesitados de turismo, entonces había mucha gente ofreciendo como tours y cosas así, pero muy tour. Muy agresivo, sí. Ajá, muy agresivo y muy tour y muy turístico y yo dije, no es lo que yo quiero tener una experiencia de veras. Porque no tenías un plan todavía. O sea, tú llegaste a Iquitos sin un plan. Sí, sin conocer absolutamente a nadie, sin ningún contacto a ver qué podía hacer. Entonces, estoy en Iquitos 2 días y en el segundo día digo, ¿sabes qué? Me voy a ir de aquí, me voy a mover de aquí porque no me está gustando esto que estoy como encontrando, no me está latiendo, no es el tipo de plan que quiero yo, etc. Entonces voy a la tienda donde venden el boleto de barco, iba a tomar un barco hacia Leticia, Colombia, que en el mapa, si tú ves, hay una frontera por el río que se junta la frontera de Perú, la frontera de Colombia y la frontera de Brasil. Le dicen las 3 fronteras. Entonces iba a ir yo a Leticia para de ahí ver qué más podía hacer. Yo estaba buscando algo en el Amazonas y es súper extenso, entonces dije, déjame, si a mí no me está latiendo aquí, déjame me muevo. Lo que pasó fue que cuando llegué ahí me dicen, oye, necesitas la 3ª dosis de la vacuna del COVID para poder viajar. Y yo dije, bueno, X, al rato la saco, le pido a alguien, hago un comprobante, X, sí. Ahí veo cómo le hago. Entonces me voy y digo, sí la tengo, al ratito te la traigo. Y salgo y hay, no sé, 50 mototaxis ahí en la calle. Y me decido subir a uno que estaba ahí, que me dio buena espina, me subo. Y me acuerdo mucho que en el trayecto me venía él hablando, el mototaxi. Me venía hablando y yo no lo escuchaba por el ruido de la moto, hacen mucho ruido las motos, entonces no lo escuchaba. Y me venía diciendo algo y no lo estaba entendiendo bien, nada más le dije que era de México, buena onda el chavo, y vi una frutería y le dije que se parara. Y ya nos bajamos los dos, compré 2 mangos, él se estaba echando uno, yo me estaba echando otro, y me empieza a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, no, pues estoy buscando esto y esto. Y me dice que, ay, no manches, yo soy guía turístico y tengo esto y me ofrece lo mismo que los demás. Y le digo, no.
es que justo eso es lo que no estoy buscando. Estoy buscando esto, que es meterme y acampar y buscar animales y todo esto. Me dice, vaya, que yo no sé hacer eso, pero tengo un muy amigo que hace ese tipo de tours. Ok. Entonces Eliud, que era el mototaxi, me presenta a Nachito. Kipchoge. Me presenta a Nachito. Esa misma tarde, ya eran las 5 de la tarde. Nachito es el guía que te llevó, entonces. Sí, Nachito, haz de cuenta que eso pasó a las 5 de la tarde y a las 5 de la mañana yo ya estaba en un carro arriba con Nachito rumbo a una reserva natural. Ok. Entonces, Iquitos tiene solamente, que ahorita dije que no está conectado por tierra, solamente tiene una pequeña carretera que te lleva a un pueblito que está a un lado, que se llama Nacpa. Entonces, vamos a Nacpa y de ahí salió la embarcación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue una expedición en la selva como de 8 o 9 días, no me acuerdo exactamente cuántos días fueron, y fue acampando en la selva, fue buscando lugares, fue caminando, haciendo caminatas en medio de la selva, cortando camino cuando no había, buscando lugares para acampar, poniendo las tiendas, todo esto, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita porque yo llegué a esa experiencia después de un año personalmente como muy difícil. Había tenido un 2020 lleno de como golpes personales que me habían zarandeado emocionalmente y todo el año la pasé muy mal, pero como emocionalmente. Yo soy una persona que estoy acostumbrado a, pues no sé, como que había estado acostumbrado antes de eso a tener cierta estabilidad emocional y como ser muy consciente de mis emociones y eso creo que me dio, desde chiquito me educaron muy como consciente de lo que estaba sintiendo, de por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo y eso creo que me ha dado como una estabilidad emocional a lo largo de mi vida, pero en ese momento algo externo pasó que me zarandeó todo. Entonces todo el 2020 batallé mucho como para sentirme bien, para estar bien, para sentirme cerca de mi esencia, para disfrutar, para todo esto. Entonces, en el viaje de Perú, de son de la que te platicaba que hicimos antes, ese viaje fue una descarga emocional de sacar todo lo que sentía que no me hacía bien. Entonces, como que todas estas emociones que traía ahí medio atoradas, medio no sé qué, como las empecé a sacar en los lugares, recargándome de la energía de las montañas de Perú, en las lagunas, llorando, sacándolo, dejándolo ir. Entonces, después de ese viaje, después de ese año, tuve ese viaje donde dejé ir muchas cosas y donde me sentí así como, ligero. Me acuerdo mucho de estar haciendo como pues no sé, como una meditación o un momento ahí conmigo mismo enfrente de la laguna Mantay, de la Gran laguna. Sí, de la montaña, una montaña súper imponente. Estaba ahí sentado nada más como empecé a llorar y nada más me acuerdo de decir de que aquí estás, güey, aquí estás, aquí estás, aquí estás, güey. Como de esas que te pierdes un ratito por las cosas que estás sintiendo, por las cosas que estás pensando y había sido la vez en mi vida que más me había tardado como en reencontrarme firmemente. Entonces, tengo esa experiencia en Perú, me voy al Amazonas y me meto 8 o 9 días en silencio a la selva. Solamente Nachito me conectó con un guía local que se llamaba José, un chavo de mi edad, que es súper callado. Entonces íbamos en silencio, 8 días por la selva del Amazonas. ¿Qué es la selva del Amazonas? Es el lugar con más vida de este planeta. Ese lugar es el pulmón más grande de este mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a la naturaleza? Si ahorita vamos y hacemos un hike en la montaña, estamos un ratito ahí y dices, me siento bien padre, me siento más relajado, siento como la vibra más conectada aquí con la naturaleza, me siento muy bien yo. Eso es un ratito que nosotros vamos de la ciudad, nos trasladamos a la montaña, estamos un ratito ahí y logramos sentir eso. Ahora, si te metes 8, 9 días al lugar con más naturaleza de todo este mundo, lo que se siente es una recarga energética muy cañona. ¿Cómo es la energía? Viva, viva. Hay colores, hay ruidos, hay movimiento, es algo vivo y te sientes vivo y sientes la energía del lugar y dices, me quiero recargar de esto porque esto es la fuente, o sea, esto es la fuente de vida, esto es lo que nos da para arriba y esto es lo que me recarga. Entonces es algo como
muy especial, es algo muy tranquilo. No es algo, suena muy salvaje el Amazonas, pero al final de cuentas, si vas con gente que sabe dónde está y qué está haciendo y puede medir los riesgos, porque a ver, en todos lados hay riesgos, si estás caminando en la selva hay riesgos, pero si puedes medir los riesgos y evitar meterte a zonas donde tu vida corra peligro, no te sientes estresado por a ver dónde estoy, qué está pasando, y no, simplemente estás ahí y dices, no manches, o sea, estoy aquí, voy en un barco, me orillé aquí en el río, en la selva, me orillo, me bajo, hago una caminata para adentro 1 hora y de repente hay changos volando por encima de mí haciendo ruidos. Si les mandas un plátano, vienen por él y cosas así, ¿sabes? Entonces dices de que no manches, o sea, y luego ves las flores de colores rojas y azules y no sé qué, y ves ranas de todos tipos y aves y... No, luego te vuelves a ir al barquito y ves delfines rosas y dices, ay, ¿dónde está? Delfines rosas. Sí, hay delfines rosas en el Amazonas. De agua dulce. De agua dulce en el Amazonas, sí. Y son rosas. Son rosas, sí, sí, son de color rosa. Y no están tan bonitos y como... hacen sí, y todo, sí, o sea, pero es un delfín. Sí, es un delfín más chico, es una se mutaron de los delfines normales. Y se adaptaron al agua dulce. No sé cómo está el tema de la pigmentación de la piel y el color y todo eso, pero se hace cuenta, vienen de los delfines normales, mutaron y pues nada más existen en esa parte del mundo, en el río Amazonas. Órale. Sí. Entonces, Nachito te hace el conecte con José. Sí. Se va Nachito y tú te quedas con José. Ajá, exactamente. Y José era el que casi no hablaba y que te estuvo ahí guiando por todo esto y así. Sí, José y yo traíamos, haz de cuenta, íbamos en un barco motorizado, una lanchita motorizada. Ahí traíamos como comida, traíamos una parrillita de gas, traíamos un tanquecito de gas, traíamos una tienda de acampar y una hamaca. Era lo único que traíamos. Ah, y José compró una punta de una lanza. Hace cuenta, agarró un palo y compró la punta de una lanza que era como un tenedor, pero así como en forma de 3. Para pescar. Para pescar, exactamente. Sí. Entonces, que esa punta, la primera noche que yo pasé con José, íbamos en el barquito motorizado. Y traíamos una balsita de madera adentro del barco motorizado, de la lancha motorizada. Okay. Una balsita así de donde caben 2 personas apenas. Entonces, José, íbamos navegando por el río de noche. Y ¿con la balsita de madera? No, con el motorizado, sí, con el motor. Y José iba apuntándole a las orillas del río. Íbamos, haz de cuenta que el río, pues tiene el río Amazonas es como, pues les digo, es un río súper grande, súper ancho, con muchísima corriente. Y de ese río salen miles y miles como de venas, como de bracitos para los lados de ríos, de subríos, por así decirlo, que salen para los lados y se conectan entre ellos, y así es como un sistema de venas que yo no sé cómo le hacen para no perderse. Y nos metimos a uno de esos y estábamos navegando por un bracito de un río. Entonces, a los lados hay manglares. Y él iba apuntando a los manglares, viendo si encontraba algo. Estaba buscando caimanes. Hay caimanes. Entonces, ve uno, porque con la luz de las lámparas, si tú le haces así, si tú vas así, le reflejan los ojos. Los ojos de los caimanes reflejan la luz, te hace como un espejo. Entonces ve uno y dice aquí. Y él había comprado la punta de la lanza, pero no había hecho la lanza, güey. Okay. Entonces tenía un palo que ya había dicho de que, bueno, este palo va a ser para la lanza, y tenía la punta nada más. Agarra la punta y tira la balsa al agua y me dice, ¿me acompañas? Oye, pues me subo yo a la balsita con él y ahí vamos buscando el caimán, güey. Y él lo quería cazar para cenar porque es es uno de los animales que cazan allá. Y a ver, un caimán es un cocodrilo. De 1,5 metros, más o menos. Pero como quiera, ni que tuviera dientes hules. Sí, no, sí. Y me dice, lo único que me dice es, si lo subo, tú le agarras la cola. Y yo no.
Y yo, Tú le abres la boca, casi, güey. oye, yo primer noche y en el Amazonas, ¿qué es esta madre? ¿Y qué? ¿Te emocionó? ¿Sentías No, miedo? no, sí, la verdad sí me puse nervioso, pero, a ver, estás en la balsita donde si estás nervioso te desequilibras y te caes al agua, güey, porque eso, o sea, estás equilibrando los dos, estás intentando agarrar un animal que, o sea, que no quiere que lo agarres, y estás en medio de manglares y cosas así, no lo pudimos agarrar. A ver, pero nada más quiero hacer un paréntesis. Creo que no estoy dimensionando esto. Ajá. No tenías cena. Estabas cazando por tu cena. No, sí teníamos cosas como arroz y teníamos cosas así, o sea, sí teníamos comida, pero sí pescábamos todos los días para comer también proteínas. Ah, ok. Sí, o sea, teníamos una estufa de gas, no estaba tan, o sea, no estaba tan wild, teníamos una estufa de gas, teníamos un tanquecito de gas, teníamos sartenes y teníamos ahí como arroz y otras cositas así. Ok. Teníamos vegetales, teníamos yuca. Que Pero comemos si mucho querían yuca. proteína, mata al caimán. Sí, o pesca o algo. Entonces, pues se fue directo y no lo pudimos alcanzar porque se fue el caimán y se metió y pues se escapa, ¿no? No se atacó ni te atacan, los caimanes corren, si te ven más grande corren. Ok. Entonces corrió, ya no lo pudimos alcanzar y ya regresamos al barco a cenar arroz. Con plátano frito. Chihuahua. Sí. Pero sí, o sea, experiencias así, que buena obviamente, historia. que obviamente ese tipo de cosas sí existe un riesgo, ¿sabes? O sea, eso ya es ya tú jugar con el riesgo que quieras tomar o no. Claro. Porque si no, yo hubiera podido decir de que no, yo aquí te espero, o sea, no pasa nada. Que estás de acuerdo que algo que te daba seguridad a lo mejor era José. De que él, pues él conoce aquí, él ha venido aquí antes, él hace esto, tiene experiencia. Sin embargo, la naturaleza es la naturaleza. Siempre. La naturaleza no es como que, él es guía, no, a él no lo atacamos. Sí, no, compadre, o sea, te toca un caimán agresivo y qué onda. Claro. Pero qué cañón como alguien te puede transmitir tanta confianza para hacer cosas que ni de chiste lo haría solo. Eso lo hubieras hecho solo. Ni de broma, o sea, ni pensándolo, ni acompañado de alguien que yo no sienta la confianza de José es un hombre de la selva, güey. O sea, ese güey es un hombre de la selva. Es lo que te iba a preguntar, o sea, él ahí vive. O Sí, sea, él ahí vive, o sea, vive en el pobladito que está ahí cerca del río, pero es que es lo que hacen, o sea, eso se dedica a él y conoce todos los alrededores y conoce los ríos y así. Entonces, ahí donde nos metimos se llama la Reserva Pacaya Samiria. Que la Reserva Pacaya Samiria empieza, haz de cuenta que te dije que se juntan los dos ríos que vienen y que forman el Amazonas. Entonces, en ese triángulo que queda en medio de los dos ríos que se juntan para hacer el Amazonas, ese triángulo es la Reserva Pacaya Samiria, Ok. que es un triángulo, o sea, Enorme. sí, no sé, miles, cientos de miles de hectáreas, o Sí, sea, sí. gigante. Entonces, toda nuestra expedición fue por la Reserva Pacaya Samiria. Entonces, haz de cuenta que todos esos días fueron días así, de historias así. Lo del caimán fue una de las cosas más así como aventureras o más donde me puse... La única vez donde me puse nervioso en el viaje fue esa vez. La del caimán, sí. Todo lo demás fueron caminatos en la selva, momentos, nada. No sé, llegábamos como a laguitos que se hacen, donde no hay nada de corriente. Me acuerdo de un momento, de un día, donde literalmente pasé todo el día yo solo en la balsita de madera en medio del lago. ¿Y José dónde lo dejaste? Íbamos navegando ahí con el barquito motorizado y nos metimos ese laguito y había un poste en medio del lago como de madera, como un tronco de madera para arriba llena de pájaros. Un tronco delgadito. Entonces, José iba muy cerca de ese tronco, yo no estaba, o sea, yo nada más lo estaba viendo para ver qué era lo que pasaba. José iba muy cerca y en eso lo amarra el barco ahí, el motorizado, apaga el motor y en el tronco ese que estaba ahí en medio del lago le pone una cuerda y nos amarra ahí. Entonces yo tiré la balsita al agua y me fui al agua y me quedé todo el día yo solo. ¿Haciendo? Nada, tomando el sol, respirando, pensando, sintiendo, agradeciendo. Fue un día hermoso, fue uno de los días más bonitos de toda mi vida y no necesité nada de nada. Me acuerdo que después de ese día donde el clima estaba perfecto, así solecito, pero no tanto calor, no había ningún mosquito. O sea, no, todo así, pero perfecto el día.
Me acuerdo que cuando regresó al barco motorizado, José, te digo que casi no hablaba de verdad, casi no hablaba, o sea... Siento que es de esas personas que lo que decía valía la pena escuchar. Exacto, y esto que me dijo cuando regresé, nada más regreso, subimos la balsita, todo lo hacíamos así sin hablar, o sea, regresaba y, o sea, sí, obviamente sí nos comunicábamos lo básico, pero ya como que Hablaba en estábamos... español. Sí, hablaba español y hablaba también lenguas indígenas, pero subimos la balsita al barquito motorizado y nada más me dice, el lago restaura. Y yo, estoy restaurado. Poderoso, Así, poderosas sí, palabras. y de verdad me sentí así, o sea, ese día fue una recarga así. ¿Y te muy metiste al cañón. agua? Sí, también. Oye, ¿y no te daba miedo las pirañas? Hay zonas donde hay pirañas y hay otras que no sé, la verdad no sé cómo las identifican. De hecho, pescamos pirañas. ¿Y se Fuimos comen? a pescar pirañas, sí, pero casi no tenían carne, o sea, no Sí, hicimos muy, galetas. muy huesudas. Ajá. Ahí en ese lago había unas cositas que te mordían así como los dedos, pero medio fuerte. Pirañitas. Pirañitas bebés. La bebé. Y ya, pero no, ahí sí se podía nadar. O sea, José me decía dónde podía nadar y dónde no. Entonces ahí también me metí al agua y me regresé ahí así. Y esos fueron unos días que estuviste. Mencionas que estuviste como 8 o 9 días. Sí. ¿Qué pasó en los otros días que estuviste caminando ahí? ¿Tuviste la oportunidad de hacer ayahuasca? Ahí no. Yo nunca en mi vida había hecho ayahuasca y para los que no sepan es como una planta medicinal que tienen ellos con los que hacen rituales, que es algo similar al peyote que tenemos aquí en México, que usan los huicholes para sus ceremonias religiosas. Es una planta muy poderosa y pues ellos la conocen como medicina, es la palabra que le dicen, una medicina ancestral. ¿Y se come? Se toma, es una raíz, la ayahuasca es una raíz y se hace un té de ayahuasca. Se pone a hervir la raíz y el agua que se saca de ahí se toma. Entonces, yo no iba buscando eso, pero sí estaba abierto a la posibilidad. No conectamos, o sea, ahí en Pacaya Samiria no hay tantas tribus, no hay tanta gente como indígena desconectada o así. Hay gente que vive en el río, tribus y así, entonces. Sí, en la selva, sí. Sí, no, pues es que imagínate, o sea, O sea, tú ibas caminando a veces y te topabas de que una casita con una no. gente así desnuda. No, tienes que llegar a esos pueblitos. Ok. Y justamente ahí en Pacaya Samiria no vimos a nadie. Llegamos a una comunidad donde, eso fue el último día, llegamos a una comunidad porque José me quería enseñar unas plantas que se ponen en charcos de agua, que se hacen como unos círculos, no me acuerdo cómo se llaman, unas así como... ¿Tréboles? No, como también hay en Bali, unas como plantas delgaditas, circulares, que se ponen como en charquitos de agua, así donde se junta el agua. Sí. José me quería enseñar unas de esas porque había unas gigantes. Entonces fuimos al lugar cerca de una comunidad, pero son comunidades mestizas, ya no son, bueno, no mestizas, pero ya no están tan desconectadas, o sea, ya están, ya tienen una civilización y ya hablan español y todo esto, ¿no? Entonces ya no es gente tan, pues no sé, que se haya quedado tan conservada la cultura o las tradiciones o así. Sí hay mucha gente, alrededor de ese 33% que te digo de territorio en Sudamérica, hay miles de tribus y miles de personas que viven en casitas. Ahorita te cuento a dónde fuimos con el viaje de Sondela, porque fuimos a una comunidad así. Entonces, en este viaje, esa vez que llegamos a la comunidad, de la comunidad caminamos como 1 hora más o menos para adentro, para llegar al charco de agua donde estaban esas plantas. De regreso de esas plantas, José iba caminando enfrente de mí y yo tenía una GoPro en la mano. Y José, te digo, siempre caminábamos en silencio. José iba caminando adelante de mí, íbamos pasando por la selva, literal, había árboles y cosas así alrededor. Íbamos caminando y de repente se para José y se lleva su mano al oído y me hace así, como se toca el oído, como escucha, y se escucha un ruido. Entonces voltea a verme y voltea a un lado mío y aquí a mi mano izquierda había una víbora muy grande, güey. Una anaconda. Había una anaconda aquí. Y tú ni en cuenta. O sea,
Yo no me había dado cuenta, yo hasta que me fijé la vi porque estaba en medio de una raíz de un árbol. Haz de cuenta que era un árbol muy grande con raíces así como por fuera y estaba ahí metida en medio de dos raíces. ¿Cómo es la gente de allá que ya se la sabe todas? Todas. Entonces volteo y veo a la víbora y... A ver, las anacondas, nos acordamos de la película de anacondas de 15 Que se metros. come a la gente. Ajá. Esta no era así, esta era una Más grande. era una anaconda mucho más chiquita, pero ves una víbora y la volteas a ver y mide 2, 3 metros, no sabes, o sea, No, y dices, espérate. a ver. Entonces yo la volteo a ver y la tengo ahí y José no me dice nada. Entonces José se acerca a la anaconda. Y yo tenía la GoPro en la mano. Hay un video de esto, ahorita se los vamos a poner aquí, lo voy a decir a Donato que nos ayude a editar y poner el video aquí. Ok. Yo tenía la GoPro en la mano, empiezo a grabar. Se acerca a José y le pone un palo a la anaconda. Entonces hace cuenta como un palo entre las dos raíces así. Y la víbora lo que hace es que se empieza como a medio a subir al palo. Empieza como A escalarlo. Ajá, como así como que nada más la cabeza, como que no sé. Se empieza a mover por el palo que le puso José. Entonces se empieza a mover la víbora y yo la tengo aquí a un lado. Yo tengo la GoPro en la mano, la empiezo a grabar. Y me nació natural agarrarla. La agarré de la parte de atrás con mucho cuidado, o sea, no la agarré de enfrente así como si nada. Nunca en mi vida había agarrado una víbora, menos en la selva. Y menos una de 2 metros. Pero se sentía tanta paz en ese momento y tan sereno y tranquilo todo, porque te digo, llegas después de estar 7, 8, 9 días callado en la selva, estás en tu estado más zen, o era mi estado más zen que he estado en mi vida, con toda la naturaleza alrededor, y luego ves la víbora y ves que te está viendo y ves que está a un lado de ti y que ni te está atacando, ni está yéndose rápido, solamente está ahí. Está. Y solo estiré la mano, la agarré, la subí tantito y José justo sin hablar, y se escuchan, o sea, no se escucha todo el silencio en el video, sin hablar, no me tomó ni una foto buena el güey, pero agarró mi GoPro en ese momento, en todo el viaje, lo de la foto, agarra mi GoPro en ese momento y me la quita y se hace para atrás y me graba, y tengo ese video, y es uno de los videos, yo creo que es mi video favorito de mi vida. No, pues ahorita nos lo enseñas. Sí, y agarro la víbora y pues ahí se ve cómo se estira la víbora y se empieza a ir lentamente para alejándose de mí. Entonces, José, después de grabarme a mí, graba a la anaconda y yo dejo a la anaconda en el piso y se va, pues, no sé cómo se dice caminando, pero se va para allá, deslizando la víbora Oye, para y allá. después de eso, José no te dijo que, oye, estuvo muy riesgoso, o de que, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te dijo? No, para nada, solo como... Es que no hablábamos. Asentó. Sí, Nada sí, más de como que- asentó. Ajá, sí. Y luego no tuvimos mucho tiempo de hablar después de eso, porque justo dimos unos, no sé cuántos decirte, 5, 10 pasos, o sea, avanzamos así nada, y de repente José me dice, mira, y un oso perezoso aquí. Entonces, justo agarro el oso perezoso y José todavía tenía la cámara en la mano, y agarro el oso perezoso, no les gusta que los agarren, pero José, ahí me dijo, José, no, sí agárralo. Entonces lo agarré, solo me tomé una foto y lo devolví. Y no se sintió incómodo, no lo sentiste incómodo. El oso, sí, Ajá. hizo pipí. Cuando lo agarré se hizo pipí, entonces yo... Hizo pipí en Sí, la me camisa. hizo pipí en el brazo, sí. Entonces... Y así nacen los delfines rosas. de La COVID. especie. No, y lo regresé luego, la verdad, se estresan mucho, no está padre agarrarlos, no es algo que tal vez volvería a hacer, pero en ese momento como que no estaba tan consciente. Yo después de eso lo busqué, o sea, busqué qué tanto los estresa y sí los estresa mucho, porque imagínate que el metabolismo de los osos perezosos es súper lento, entonces que los agarren y los muevan sufren mucho estrés. Claro. Entonces, lo bueno fue que nada más fue rápido, me di cuenta que no quería que lo agarrara porque me hizo pipí, entonces lo dejé inmediatamente ahí, pero sale una foto muy padre también que tengo ahí sonriendo con el osito. Ahorita que la ponga aquí Donato. Sí. No, pues qué padre como que tener toda esa conexión con los diferentes animales, y me pongo a pensar en todo lo que estás diciendo y estoy seguro de que sí estabas conectado, porque fue la meditación del lago, fue lo de los
lo de los changos, que ir por un caimán en una balsa no te hizo sentir tan asustado. Un poco, pero no así, o sea, con confianza. Este, lo de o sea, que no te asustaron también el tema de las pirañas, lo del oso perezoso, lo de agarrar una anaconda. O sea, realmente es increíble cómo cuando tú sientes esa conexión, probablemente la selva también sentía una conexión contigo. ¿O cómo lo ves? Totalmente. Creo que al tú estar abierto y que pones tu energía en un estado donde de apertura para, así como tú estás viviendo algo, dejar que la selva te dé lo que la selva quiera que vivas también. Al final, yo creo, y digo, son creencias, ¿no? Pero yo creo que existe una sabiduría superior que es la creadora de toda la naturaleza. Entonces, si estás en el lugar, digamos, en el santuario más grande de esa creación natural, si estás abierto, pues al final de cuentas, así como esa sabiduría existe, pues también te regala momentos y te regala cosas especiales para ti. Claro. Y yo creo que también así es con la vida, ¿no? O sea, o sea, lo que tú pongas afuera es lo que la vida te va a estar regresando. Tú llegaste al Amazonas ya un poco más sanado con los temas que venías cargando del año anterior, que dices que pudiste sanar un poco en Perú, y llegaste con una intención. Y eso es el poder de la intención. Cuando hacemos las cosas con intención y le ponemos un propósito a lo que hacemos, la vida, en este caso fue de manera de la selva, te lo regresa de alguna manera u otra y vas a sentir una conexión tan especial con eso. Y es ahí donde empiezas a sentir cómo todo se conecta, cómo todo es perfecto, cómo, por qué pasaste en ese momento y estaba la anaconda, cómo el oso perezoso se dejó agarrar, aunque te haya hecho pipí, pero como que todo se va conectando, ¿no? Sí, 100%. Y justamente esa intención de ahorita la pregunta que me hiciste de la ayahuasca fue algo clave con lo cual entrar, ¿no?, a esa ceremonia. Después de terminar la expedición de la Reserva Pacaya Samiria con Nachito, tomé el barco, falsifiqué un Con certificado. José, ¿no? Sí, perdón, con Ok. José, la que me organizó Nachito, Ujú. con el guía José. Me tomé el barco a Leticia, Colombia, nada más imprimí un papel de COVID y le puse ahí que sí tenía la tercera dosis. Y, y ya entré a Colombia, a la parte de Colombia, y ahí conocí a otra persona que me llevó con un abuelo a una cabaña donde hacía ceremonias. Abuelo le dicen como a los viejos de las tribus y todo esto. Pero seguías con José. No, ya lo había dejado. A ver, ¿Lo José, dejaste en Perú? sí, terminé eso. Lo de la anaconda fue el último día con José, el último día. Literal, la última parada, pasó Ajá. lo de la anaconda y lo del oso perezoso. De ahí regresamos a Iquitos, y de Iquitos tomé el barco a Leticia, Colombia, que es donde se juntan las tres fronteras. Y tampoco tenías planes en Leticia. No, tampoco. Entonces llegué. Leticia es una ciudad mucho más, es la ciudad más como, bueno, es pueblo grande, no sé si ciudad, pero es la ciudad más desarrollada, yo creo, de mínimo la parte colombiana del Amazonas. Ahí es de donde sale todo. Hay hoteles, hay restaurantes, hay gente, hay Ok. bares, hay una plaza, hay turismo. O sea, es así como mucha gente de Colombia. Es que imagínate tomar un vuelo de 3,000 pesos de redondo desde Bogotá a Leticia, 3,000 pesos mexicanos, $150, $200, un vuelo redondo, ya estás en el Amazonas, y de ahí pues te puedes mover muy fácil. Te vas a la frontera de Brasil, te vas a la frontera de Perú, y ahí dentro mismo hay muchas actividades que hacer y muchos lugares muy bonitos también que valen mucho la pena. Entonces llego a Leticia, yo por barco, y en Leticia conozco a un chavo que me lleva con el abuelo a hacer ayahuasca. Entonces, ¿cómo fue la ceremonia? Primero conocimos al abuelo. Yo fui con dos chavos colombianos, hermanos, un hombre y una mujer. Que Eh, los conociste ahí en el barco. no, los conocí en Leticia y Ok. fuimos juntos para allá. Me hice súper buenos amigos de ellos. Y fuimos juntos, y ahí también había otras dos chavas europeas, no me acuerdo dónde eran. Y entonces los cinco íbamos a la ceremonia. Y estaba el abuelo y estaba un ayudante del abuelo, que era un maestro de ceremonias de diferentes medicinas alrededor del mundo. Era una persona que se dedicaba a viajar a la India y conocer las ceremonias
y rituales que tenían allá, y viajaba a México y viajó mucho por Colombia y viajó mucho por todo el mundo y conocía muchas diferentes. Y se juntaba con gente como el abuelo, que son expertos en esas cosas, para aprender. Entonces estaba esa persona también ahí. Estábamos los 5, conocimos al abuelo antes, nos explicó un poquito de lo que significa hacer ayahuasca, cómo se hace, qué es lo que nos estábamos tomando, consejos como para estar relajados y todo esto. Entonces nos metimos a otra cabañita que tenía a un lado de la cabaña como principal. Nos metimos a la cabañita y había unos yoga mats ahí en el piso para que te sentaras como a meditar. Entonces primero hicimos una meditación, empiezan con los cantos, hacen muchos cantos como para dirigir las intenciones y te dicen que le pongas una intención a lo que vas a hacer. Entonces, mi intención al hacer esa ceremonia era terminar de sacar todo lo que no era para mí y que estaba dentro de mí y de abrirme a recibir lo que venía. Entonces, en esa ceremonia empiezan con los cantos, te invitan a pasar a tomar tu toma de ayahuasca, puedes pasar varias veces dependiendo de cómo te vayas sintiendo. Yo me acuerdo que pasé por primera vez, no estaba sintiendo nada, pasé otra vez y no me acuerdo, fueron 2, 3 veces primero, luego al final hice otra. Fue una ceremonia muy larga, como de, no sé, yo creo que estuve ahí como en esa meditación como unas 7 horas más o menos. 7, ¿y todavía no sentías nada? No, o sea, en total. Me salté. No, pues échale piquete, maestro. me salté al final, pero en total fueron 7 horas y esto era el principio. Y imagínate que lo que hace la ayahuasca es que tiene una sustancia que, por explicarlo de alguna forma, o así es como yo lo entiendo, es que te permite acceder de forma consciente a tu inconsciente. En el espacio de tu cerebro donde sueñas, el espacio creativo, donde imaginas, donde tienes recuerdos guardados de los que no tienes presente, que no te acuerdas de ellos, pero ahí están emociones. Puedes acceder a ellos. Accedes a eso y estás como si estuvieras vivo dentro de un sueño. ¿Y tú puedes elegir a lo que quieres acceder? Ahí te va cómo fue mi viaje. Primero empecé y me sentía como si estaba caminando al lado de un río en la selva, que estaba en la selva, al lado de un río sin corriente, o sea, con una corriente muy despacio, y que yo iba caminando como en un caminito que estaba ahí a un lado de ese río. Iba caminando y lo primero que pasó, que me di cuenta de que, ok, ya estoy, pues no sé, en otro estado de conciencia, ¿no? Fue que en eso que me estaba es como si estás viviendo un sueño. Entonces lo que estaba viviendo estaba caminando ahí, me acercaba al río como a tomar agua y acercaba mi cabeza y el reflejo que veía no era mío, era un jaguar. Entonces ahí empezó mi viaje siendo un jaguar. Y te veías las garras y eras un jaguar. Era un jaguar y salió, o sea, y viví como jaguar unos momentos de ese viaje y me acuerdo que salió primero, o sea, algo como porque pasan tantas cosas en 7 horas que luego se te olvidan, ¿sabes? Y como estás en otro estado de conciencia ya no tienes todo súper claro, pero me acuerdo de las cosas que me acuerdo de eso, es como de la impresión primero de que, ok, estoy aquí dentro, y luego que salía como un cerdo salvaje, como tipo un jabalí, y que yo y lo cazaba, y me acuerdo de estar sintiendo eso, y digo, suena medio agresivo, medio violento, pero era así como, no sé, como estar de verdad en la vida del jaguar y estarte sintiendo y con ese poder y eso como así. Y empezó el viaje así y fue como, fui primero como transcurriendo o cambiando de forma a diferentes animales. Me acuerdo mucho de sentir que era un elefante, de sentir que era un águila y que estaba volando. Wow. Y cosas así, muy padre, muy, muy, muy fregón. Ahora, para esto, ¿estabas con los ojos cerrados o ojos abiertos? Ojos cerrados, sentado, acostado, ¿Qué meditando. pasaba si abrías los ojos? Sabía dónde estaba, me podía parar. De hecho, lo que hace la ayahuasca es que te hace que vomites muchas veces porque te limpia. O sea, tú estás siendo un jaguar y tienes ganas de vomitar, abres los ojos, vas a vomitar y regresas y te... Ajá, y luego te vuelves a concentrar y te vuelves a meter en ese viaje. Pero Entonces, para el viaje, cuando abres los ojos.
Pues te sientes raro, o sea, no estás, o sea, estás en una conciencia, tu conciencia está alterada, o sea, no tiene nada que ver con otro tipo de cosas recreativas o de alcohol o de ese tipo de cosas, no tiene nada que ver con eso, pero algo así que dices, a ver, no me siento, o sea, no estoy en mis 5 sentidos normales, ¿sabes? Pero pues puedo aquí ir No, de un lado al otro y sé dónde estoy y sé cómo me llamo. ¿y no sentiste miedo de quedarte en ese viaje? No, para nada, porque sí es un tema que ya había estudiado y todo Y te lo explica el abuelo, me también, imagino. también. A ver, esto de aquí, como te lo digo a ti, lo digo siempre, yo no le recomiendo absolutamente a nadie hacerlo, porque es una decisión que puedes tomarlo tú. O sea, yo de recomendarlo, de decirle a la gente, "Ah, vayan y háganlo", yo no hago eso. Es decirles, tú toma tu decisión. Si tú quieres hacer eso y te sientes en un lugar estable en tu mente, si no tienes problemas mentales, si todo esto, y estás en un lugar adecuado y lo quieres hacer, pues ya es tu decisión. Es una decisión personal. Por Claro. eso creo que la gente no puede ir por la vida recomendando hacer ese tipo de experiencias. Y qué bueno que lo dices porque creo que hoy en día está súper de moda. Sí. Escuchas a todo mundo de que hay Amazonas, hay ayahuasca, y lo quieren hacer como si fuera algo muy, muy casual, ¿no? Que no lo es. O sea, que no es Es que algo muy estás casual. abriendo las puertas a lugares donde a lo mejor no quieres entrar o no estás listo Exactamente. para entrar. Te tienes que sentir listo, te tienes que sentir listo y seguro y confiado en que estás en un lugar donde confías en tu entorno, donde confías en la persona que te está guiando, y también tienes que estar consciente de algo, que el efecto de lo que te estás tomando se va a acabar. O sea, no es algo en lo que te vas a quedar. Entonces, eso te regresa cuando, si tienes algunas cositas así como que de repente te empiezas a mal viajar o empiezas así nada más, a ver, respiras, aquí estoy bien, tengo la misma seguridad de siempre y sé que esto se va a acabar y listo. Oye, ¿y crees que la ayahuasca sirva como un fast pass en lugar de hacer, no sé, 3 años de terapia con un psicólogo, que tú puedas llegar y hacer ayahuasca y puedas sanar eso así? No creo que supla eso, pero sí creo que la experiencia de hacer ceremonias naturales en lugares que saben cómo hacerlo, con gente experta en eso, te puede ayudar a sanar cosas. Pero no creo que supla terapia, no creo que supla trabajos internos, pero sí creo que te pueda ayudar o impulsar a sacar cosas. Por ejemplo, déjame te contar lo que me pasó a mí. Después de ese viaje de sentir que era un animal y luego otro y sentir que estaba volando, yo sentir de que, a ver, estoy volando yo, o sea, de forma como consciente y disfrutarlo y así Qué como increíble. emociones y todo así, hermosísimo, hermosísimo. Después de eso, sentí que se me empezó a bajar un poco el efecto. Se acerca el ayudante del abuelo y me pregunta, ¿cómo vas? Y le digo, bien, siento que ya voy de bajada. Y me dice, ¿quieres más? Y le digo, sí, quiero una toma más. Entonces hago una toma más, me hace también me da rapé, que rapé es el polvo del tabaco Ajá. por la nariz, para que eso te abre tu cerebro. Entonces puedes profundizar más en el efecto que estás sintiendo. Entonces me hace esas dos cosas juntas y regreso y tengo un viaje increíble adentro de mí. Mucho menos película, mucho menos sueño. O sea, ya no estaba soñando, ya no estaba en una película. Ya era un viaje muy introspectivo hacia mi realidad, hacia lo que yo soy. Entonces imagínate que yo veía como o sea, yo con los ojos cerrados veía como, no sé cómo explicarlo, pero como un menú o algo así como que diferentes espacios que conformaban los espacios de mi vida, mi familia. Y cuando me adentraba ahí veía a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi hermana. Y luego mi vida, mis amigos, y veía a mis amigos ahí. Y luego ¿Me viste o no? mi vida 100%. Esa. Y luego, mis relaciones, yo mismo. Entonces me fui espacio por espacio y son cosas que entras a un espacio, desbloqueas recuerdos que tenías, que no sabías que tenías, sientes como estás, sigues medio soñando consciente, por así decirlo. Yo entro al espacio con mi mamá y tuve un abrazo energético, no sé cómo llamarlo, con mi mamá, hermosísimo en ese viaje. Entonces, sanas cosas, güey, te perdonas cosas, perdonas otras personas, te conectas Sin con ellas. necesidad de ya hacerlo
despierto. Exactamente. Entonces hago lo de mi familia, hago mis amigos, mis cosas y todo eso, y llego a lo que me había costado todo el año estar bien. Y yo ya habían pasado, no sé, 4 o 5 horas, la verdad, no llevaba mucho cuenta del tiempo, pero ya pasó un periodo muy largo de tiempo. Y yo no... ¿Estás consciente del tiempo? No tanto. O sea, sí sabes que es de noche y sí sabes que ya pasó mucho tiempo, pero no estás así de que ya pasaron unos 45 minutos. Nah. Llego a ese espacio, que era el tema de lo que me había costado todo un año de mi vida poder estar bien. Y en el momento en el que llego ahí, siento todo mi cuerpo queriendo sacar todo físicamente y queriendo vomitar. Y me paro y se siente horrible, güey, porque es de esas que ya no tienen nada que vomitar. Vomitas y vomitas y ya no tienes nada más que sacar y sientes que ya solamente te estás exprimiendo por adentro. Se siente horrible, pero al mismo momento yo me acuerdo porque esa cabaña tiene una ventana para vomitar porque la gente vomita con la ayahuasca. Entonces yo me acuerdo de estar parado en la ventana de ahí de la cabaña, sacando todo, sintiendo muy feo físicamente, pero en mi mente estaba sintiendo un alivio gigante y solo me repetí a mí mismo, sácalo, 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 sácalo. Me regreso al mat después de eso. Vuelve a aparecer en mi cabeza la imagen del principio del viaje, donde había sentido que era un jaguar con el río, con una corriente muy delicada y con selva a los lados. Y ahora yo estaba en un momento donde estaba en una balsa adentro del río, sobre la balsa en el río, fluyendo con la corriente del río, sonriendo, acostado viendo para el cielo, y en el cielo había como árboles con rayitos de luz del sol, de esas que se meten entre las plantitas, ¿sabes cómo? Sí, sí. Y ahí me quedé. Y todo fueron, no sé, ahí me quedé 1 hora, 2 horas, no sé, de mi tiempo, pero ahí estaba. Después de haber vivido una experiencia súper hermosa de cambiar de formas y de experimentar otras cosas, y luego de un viaje introspectivo muy cañón, sacar lo que tenía que sacar, cumplir con la intención de lo que había puesto para esa ceremonia, y sentarme ahí, acostarme ahí en ese río, a fluir con el agua, a ver algo hermoso que me encanta a mí, cómo se mete el sol entre las hojas de un árbol, a ver eso por 1 hora, sonriendo y estando en el lugar más en paz en el que he estado en mi vida. Qué experiencia tan mágica y tan espiritual. Y lo que más rescato de esto, hermano, es que volvemos a lo mismo. Estabas conectado, el Amazonas te abrazó, se sintió conectado contigo y tú no buscaste esta medicina. La medicina te buscó a ti. Y hay una frase que me gusta mucho que usan en el Zen, que es: cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, ¿cuántas veces no estamos buscando y tratando de forzar las cosas cuando probablemente una bendición fuera de tiempo puede convertirse en una carga pesada? Entonces, como que no forzar las cosas y dejar que vengan solas cuando sientas que es el momento correcto, cuando, como tú dices, te sientes seguro, te sientes en un ambiente donde, pues sí, siempre va a haber vulnerabilidad, me imagino, pero dices, este es el momento para hacerlo. Y pues qué bonito viaje tuviste entonces. Hermoso, y terminé muy recargado, terminé muy lleno. Justamente terminando esa ceremonia, me sentía tan bien conmigo mismo, pero como nunca en mi vida me había sentido. Y después, te digo, de un año difícil, me sentía poderoso, me sentía fuerte, me sentía recargado, me sentía líder, me volteaba a ver después de haber pasado por todas las cosas personales mías y veía algo muy, muy hermoso. Y cuando me venía bajando, que ya había terminado todo el viaje, pensé, ¿será ego lo que estoy sintiendo? Entonces me puse a platicar con el ayudante, que era el que había viajado por el mundo viendo las medicinas, y le pregunté, oye, ¿crees que esto sea ego?
¿Crees que esto que estoy sintiendo de verme tan fuerte, de verme tan bien, de verme, de todo esto que me veo, esta figura que estoy viendo de mí poderosa, crees que sea ego? Y me dice, ego es pretender ser lo que no eres. Y no aceptar lo que eres por un falso complejo de humildad es ego. Dijo, atrévete a ser quien eres. No, pues no. No te pudo haber dicho algo mejor. Y soltó el micrófono. Lo tengo tatuado en la cabeza, güey. Wow. Qué bien, qué bien. Y curiosamente, yo creo que personalmente, no sé si ya te lo había dicho, pero creo que es de los años en el que más te he visto crecer. Ese fue en el año 2022, ¿no? Pues ya que regresaste, ¿no? 22, sí, perdón. Sí, el año 2022 creo que es el que más te he visto crecer, como que más enfocado. Empezaste a tener mucha visión con Sondela, te pusiste muy bien en forma, como que te veía con muchas ganas, con mucha intención y más sanado. Que siempre vamos a tener cosas que sanar, Sí. no termina, pero te veía mucho mejor y me da mucho gusto que hayas tenido esta experiencia en el Amazonas, que me imagino que fue muy distinta a como cuando llevaste el grupo con Sondela, pero como que ya después platicaremos de eso. Claro. Lo podemos dejar para otro episodio, pero qué bien. Si pudieras describir el Amazonas, ¿qué representa el Amazonas para ti en tu vida? Transformación. Sentiste que hubo una transformación, literal. Que entró Diego siendo alguien más y salió siendo alguien. Salió el Diego que es. Salió el Diego que es, exactamente. Salí conectado a mi propia esencia, salí ligero, salí fuerte, salí renovado, salí restaurado, como me dijo José. Y todo eso fue una transformación de emociones, de pensamientos, de espiritualidad, de muchas cosas que encontré ahí que venía un poco tal vez perdido y que transformé y que elegí encaminar para poder seguir mejorando. Fíjate, me gustó mucho esto que dices de que saliste conectado con tu esencia y con quién eres, porque ponte a pensar, cuando naces eres un niño no piensa en el pasado, no piensa en el futuro, no tiene miedo, disfruta todo, simplemente no tiene prejuicios, es su esencia, él es, simplemente es. Y como la vida, inevitablemente por situaciones que vamos viviendo, la sociedad nos va poniendo una máscara que quiere que vivamos de cierta forma, ¿no? Que te comportes de esta manera, que digas estas cosas, esto otro. Entonces como que te empiezas a olvidar de quién eres y el ego empieza a formar parte de tu identidad y te sientes mucho más identificado con cosas que realmente no eres. Pero una frase que me encanta es become who you are, conviértete en quien eres, porque en la esencia, o sea, adentro de nosotros creo que todos somos amor y creo que todos nos podríamos sentir súper fuertes. Y como describiste así que te sentías, siento que esa es la verdadera esencia de todos. Y pues qué bueno que hubo esa transformación de una persona que no eras a lo que sí eras. O sea, no cambiaste, simplemente llegaste otra vez al core. Claro. Te diste la oportunidad. Exactamente, y me encanta y creo que ese regreso o esa conexión tan fuerte que no había tenido antes te deja parado en un lugar. Y no significa que ya después de esa experiencia ya te vas a quedar ahí toda tu vida, porque siguen pasando sucesos y siguen pasando cosas, ¿no? Por todos lados. Pero sí te deja conocer eso tan fuerte que te pone una base. Y de esa base eliges por dónde ir, y eliges caminos y eliges qué vida quieres crear. Claro, y también saber que cuando te salgas de ese carril, sabes a dónde tienes que regresar. Exacto. Ya lo tienes como en tu brújula, como Sí. huella en tu mapa. Oye, Diego, pues ha sido un placer esta plática. Ya tenía muchas ganas de que la platicáramos en un podcast. Me habías contado pedacitos de la historia, pero no como tal. Te agradezco mucho por abrirte, por ser vulnerable.
en este espacio. Y tengo algunas últimas preguntas para ti. Gracias. La primera es, ¿cuál fue tu momento sondela más remarcable en tu viaje al Amazonas? Tengo uno muy, muy marcado porque antes del viaje, y creo que eso es el momento tal vez sondela por lo que significa más sondela que he vivido en mi vida, porque cuando yo pensaba en el Amazonas, cuando sabía que iba a ir, antes de estar ahí, cuando sabía que iba a ir, yo no sabía qué imaginarme, no tenía idea. Dices, pues un río, selva alrededor, pero una selva gigante, pero ¿cómo qué va a haber? ¿O qué, dónde voy a estar? ¿O qué, cómo? No sabía qué imaginarme. Solamente se me venía una imagen a la cabeza, y era estando arriba de un barquito, navegando por un río, viendo un atardecer. Era lo que me imaginaba. En el viaje que hice yo solo, en este viaje que te estoy platicando, fue en enero y yo cumplo años el 23 de enero, pasé mi cumpleaños allá. Después de la experiencia de Colombia, me fui a la parte de Brasil a terminar ahí y tomar mi vuelo de Manaus de regreso. También me paré y tuve otras historias por allá padres, luego te platico, pero en ese trayecto yo venía en mi cumpleaños, venía de vivir todo esto que te acabo de platicar. Traía los audífonos puestos y estaba escuchando mi canción favorita. ¿Cuál? En ese momento era una que se llama ¿Qué electricidad? Estaba escuchando esa canción, que era con la que yo me imaginaba estar allá, no sé por qué. Estaba escuchando esa canción y estaba en un barco que me estaba llevando a la parte de Brasil. Estaba en la parte de mero atrás del barco, solo. Me sentía Rose la del Titanic porque iba con los brazos abiertos. ¿Alguien te abrazó? Me faltó el Jack. Iba con los brazos... La Jackie. La Jackie. Iba con los brazos abiertos en la parte de atrás del barco. En mi cumpleaños, agradeciendo, sintiéndome en la mejor forma que me había sentido en toda mi vida, toda mi existencia. Ajá, cerrando un ciclo de cumplir 25 allá. Yo no sé por qué los 5 y los 10 los cierro y el 25 más. Entonces sentía que estaba cerrando y dejando ir todo lo que no, con los brazos abiertos para recibir, sintiendo el aire, navegando por el río y viendo uno de los atardeceres más bonitos que he visto en la selva. Y solo me acordé en ese momento cuando estaba viviendo eso, que estaba así sintiendo el aire, se me estaban escurriendo lágrimas de agradecimiento por los ojos con los brazos abiertos. Solo me acordé de qué me imaginaba antes del viaje. Ya me puse chinito ahorita yo, pero wow. Solo me acordaba de lo que imaginaba antes del viaje y era ese momento. Y en ese momento se me vino la palabra sondela a mi cabeza. Qué poderoso. Si lo puedes ver en tu mente, lo puedes ver con tus ojos. Y aquí está el claro ejemplo. Hágale. Oye, Diego, si le pudieras dar un consejo a las personas que quieren tomar la decisión de hacer un viaje que les asuste, ¿qué les dirías? Que te asuste más la posibilidad de no hacerlo, de no cumplirlo. Porque la vida se va y de repente no sabes ni cuándo te pueda cambiar la posibilidad de ya no poderlo hacer, de cuando ya no estés, de que se te pase el tiempo, de que te asuste más la posibilidad de no hacerlo. Qué buen consejo. Última pregunta. Ahorita, ¿qué te estás imaginando en tu cabeza? Así como te imaginabas el río Amazonas y decías, algún momento lo voy a hacer. Ahorita, ¿qué es eso que está en tu cabeza? ¿Qué lugar? África. África, conozco Tanzania, conozco otros lugares de África, pero no conozco diferentes partes del continente que me encantaría conocer. Y hay muchos lugares, Zimbabue, Madagascar, Sudáfrica, Seychelles. Tengo muchas cosas en la cabeza con África y ahorita siento que siento que si me están timbrando en mi casa y diciendo, ahí viene, de que aquí estoy, hazme caso porque algo viene para ti. Y para sondela, estoy seguro. Para sondela. Diego Bermeo, muchas gracias a todos por conectarse, por escucharnos y los que nos ven en YouTube. Aquí nos estamos viendo Sondela Podcast. Muchas gracias. A ti,